Todo comenzó con un golpe que me dejó sin aliento, no porque alguien me tocara, sino porque descubrí que la persona en quien más confiaba me había robado sin remordimiento alguno. Ese vacío en mi cuenta se sintió como un puñal entrando sin aviso, directo al corazón. Punto. En ese instante supe que algo más oscuro se escondía detrás de su mirada tranquila, y un pensamiento me atormentó de inmediato. ¿Qué hace un esposo cuando decide traicionar a su propia esposa? Corrí a pedir respuestas, pero mi suegra me recibió con una sonrisa falsa, jurando que debía ser un error del banco. Sus palabras sonaron vacías, torcidas, demasiado rápidas para ser sinceras. Y mientras escuchaba sus excusas, sentí que ambas compartían un secreto que solo yo no debía conocer. ¿Qué harías si la persona que más amas te traicionara primero? ¿Puede la venganza sanar un corazón roto o solo destruirlo por completo? La mañana siguiente desperté con una sensación amarga que me quemaba por dentro, como si cada recuerdo de confianza se hubiera transformado en un peso que no podía soltar. Caminé por la casa en silencio, escuchando mis propios pasos mientras trataba de entender ¿en qué momento mi vida se había convertido en una mentira tan grande? Todo se veía igual, pero nada se sentía igual. Abrí la puerta del estudio, buscando algún rastro de claridad. Pero lo único que encontré fueron más dudas, más señales de que mi esposo había planeado esto desde hace tiempo. En mi mente resonaba la sonrisa falsa de mi suegra, esa sonrisa que ahora entendía que escondía más de lo que mostraba. Me pregunté si alguna vez me vieron como parte de la familia o solo como un estorbo que podían engañar cuando quisieran. Ese pensamiento me dolió más que el robo mismo. Sentí que algo dentro de mí se rompía y, al mismo tiempo, algo nuevo empezaba a despertarse. Decidí salir un momento para respirar, pero el aire frío no calmó el temblor que llevaba por dentro. Caminé por la acera pensando en todas las veces que defendía a mi esposo frente a otros, sin imaginar que era él quien debía protegerme a mí. Mientras avanzaba, cada recuerdo parecía una burla, un eco cruel de mi ingenuidad. Pensé en su voz, en la forma en que juraba que nunca me fallaría, y entendí que esas palabras fueron solo una herramienta más para esconder su verdadera intención. Me detuve en la esquina, mirando el tráfico pasar, sintiendo que el mundo continuaba sin importarle, que mi vida se desmoronaba. Y aún así, algo dentro de mí empezaba a endurecerse. No era rabia, al menos no todavía. Era una claridad nueva, peligrosa, esa que nace cuando el dolor deja de pedir explicaciones y empieza a exigir justicia. Regresé a casa con una sensación distinta, una mezcla peligrosa entre tristeza y sospecha. Algo me decía que todavía no había visto lo peor. Entré sin hacer ruido y escuché voces apagadas al fondo del pasillo. Me detuve, reconociendo el tono urgente de mi esposo y la calma falsa de mi suegra. Sus palabras eran cuchillos envueltos en suavidad, y cada frase confirmaba que habían hablado de mí a mis espaldas desde antes. Me quedé quieta, sintiendo el golpe invisible de descubrir que la mentira no fue un accidente, sino un plan. El mundo se volvió más pequeño, más oscuro. Pensé en cuánto confié en ellos, en cuánto sacrificio entregué sin dudar. Punto. Y mientras escuchaba mi nombre escapar de sus labios como si fuera un problema, supe que la herida estaba creciendo, volviéndose algo más profundo y difícil de sanar. Esa noche, mientras ellos dormían, me quedé despierta mirando el techo, sintiendo que algo dentro de mí cambiaba de forma silenciosa. El dolor seguía allí, profundo y vivo, pero ya no me paralizaba. Ahora me impulsaba. Empecé a recordar cada detalle extraño de los últimos meses,
cada excusa, cada gesto escondido. Las piezas empezaron a unirse como un rompecabezas oscuro que siempre estuvo frente a mí. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido, y caminé hacia la sala. La casa estaba sumida en sombras, pero por primera vez no me asustaban. Sabía que la traición que había descubierto era solo la primera capa. Tenía la certeza de que la mentira era más grande, más cruel, y que si quería la verdad tendría que buscarla sin miedo. Sentí que el deseo de justicia comenzaba a respirar dentro de mí, lento pero decidido. La mañana llegó pesada, como si el aire mismo supiera que algo oscuro seguía creciendo alrededor de mí. Abrí los ojos con la sensación de que ya no podía permitir que la mentira me envolviera sin luchar. Caminé hacia la cocina intentando actuar con normalidad, pero cada sonido, cada gesto de mi esposo, parecía una prueba más de su engaño. Él me habló con una calma falsa, fingiendo interés por mi descanso, mientras yo escuchaba su voz y sentía que ocultaba más de lo que decía. Lo observé mover sus manos nerviosas, evitar mi mirada, y entendí que el robo no era un impulso, era parte de algo más grande. Mi suegra entró después, con su sonrisa vacía, y la tensión entre nosotros llenó el espacio como humo espeso. Me pregunté cuánto tiempo llevaban mintiendo, cuánto habían planeado, y en qué momento habían decidido que yo era el obstáculo. Ese pensamiento encendió un fuego que ya no podía apagar. Esa tarde decidí revisar cada rincón de la casa, buscando algo que me ayudara a entender lo que estaban escondiendo. No era curiosidad, era necesidad. Caminé por la sala sintiendo que cada mueble guardaba un secreto, cada cajón una historia que no conocía. Encontré papeles, recibos, cuentas que no coincidían, como si mi esposo hubiera construido una doble vida justo frente a mí. Mientras los revisaba, el silencio se volvió insoportable, tan denso que podía escuchar mis propios latidos acelerados. Cada dato que leía era una nueva puñalada, una confirmación de que la traición no había sido un error, sino un camino que él había elegido con frialdad. Me pregunté si mi suegra sabía todo o solo una parte, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Sentí que la verdad estaba cada vez más cerca, pero también que dolería más de lo que esperaba. A medida que avanzaba el día, mi mente comenzó a reconstruir cada conversación pasada, cada expresión extraña que antes ignoré por amor. Me di cuenta de que la mentira no empezó con el robo. Llevaba tiempo creciendo como una sombra detrás de mí. Recordé la forma en que mi suegra siempre me miraba con juicio disfrazado de amabilidad, y cómo mi esposo defendía sus opiniones incluso cuando me hacían daño. Ahora entendía que no eran simples desacuerdos familiares, sino señales de una alianza silenciosa en la que yo nunca fui bienvenida. Ese descubrimiento me dolió profundamente, pero también fortaleció algo dentro de mí. La traición ya no era solo un golpe, era una revelación que me obligaba a ver la verdad sin filtros. Y aunque esa verdad quemaba, también me mostraba el camino que debía seguir. Cuando volví a casa, la tensión parecía esperarme en la entrada. Mi suegra estaba sentada en la sala, con esa postura rígida que usaba cuando quería demostrar autoridad. Me miró con una sonrisa que ya no podía engañarme y me preguntó si estaba bien, como si no supiera que era parte del dolor que llevaba en el pecho. Su voz sonaba dulce, pero sus ojos decían otra cosa. Me acerqué con calma, escuchando cada palabra falsa que salía de su boca, y por primera vez no bajé la mirada. Noté cómo su expresión cambiaba, cómo un destello de incomodidad cruzaba su rostro cuando entendió que yo ya no era la misma. Ya no estaba confundida, ya no estaba ciega. La mentira empezaba a romperse y ella lo sabía. En ese instante descubrí que el miedo podía volverse fuerza. Esa noche comprendí que no podía seguir esperando a que la verdad apareciera sola.
Me senté en el borde de la cama con mi respiración temblando, pensando en todo lo que había descubierto y en lo que aún faltaba por saber. Ya no confiaba en sus palabras ni en sus gestos. Todo lo que decían tenía doble intención. Me levanté y encendí la lámpara, dejando que la luz revelara lo que la oscuridad escondía. Tomé una libreta y empecé a anotar cada detalle, cada número, cada recuerdo sospechoso. Mientras escribía, sentí que mi dolor se transformaba en una determinación fría, casi peligrosa. No sabía hasta dónde llegaba su traición, pero sabía que iba a descubrirlo. Ya no buscaba consuelo, buscaba respuestas, y estaba dispuesta a enfrentarlo todo. Esa mañana la casa parecía tener un silencio distinto, uno que no anunciaba calma sino guerra. Caminé hacia la sala y encontré a mi esposo revisando su celular con nerviosismo, como si esperara un mensaje que no quería que yo viera. Cuando levantó la mirada, noté un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de miedo y molestia, como si sospechara que yo sabía más de lo que decía. Me preguntó por qué estaba tan seria, usando ese tono suave que antes me tranquilizaba y ahora solo me enfurecía. Cada palabra suya sonaba como una excusa disfrazada de cariño, y mientras hablaba, entendí que él no estaba arrepentido. Estaba preocupado por perder el control. Sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente, como si la parte que aún buscaba una explicación hubiera muerto. Ya no quería escuchar mentiras. Quería enfrentar la verdad. La discusión empezó como una chispa y terminó como un incendio. Me acusó de exagerar, de inventar problemas donde no los había, como si yo fuera la causa de su traición. Cada palabra suya era un golpe que intentaba hacerme dudar de mi propia mente. Sentí su voz elevarse, su frustración hacerse más evidente, y comprendí que estaba desesperado, no porque le importara perderme, sino porque temía ser descubierto. Me dijo que debía confiar, que yo era injusta, pero su mirada mostraba puro egoísmo. Yo, en cambio, sentí una fuerza nueva, una claridad que no había tenido antes. Ya no era la mujer que buscaba excusas para protegerlo. Ahora era alguien que veía la verdad frente a ella sin parpadear. Yo, en cambio, cuando él salió de la casa dando un portazo, sentí que el silencio que quedó atrás no era vacío, era libertad. Caminé hacia la ventana y vi cómo se alejaba sin mirar atrás. Por primera vez no sentí miedo, sentí alivio. Sin embargo, mi descanso duró poco, porque escuché unos pasos lentos acercarse desde el pasillo. Era mi suegra. Entró sin pedir permiso, con esa mirada que siempre usaba para juzgar. Me dijo que yo estaba destruyendo la familia, que debía comprender a su hijo, como si yo fuera la culpable del daño que ellos habían causado. Su voz tranquila estaba llena de veneno, pero esta vez no me afectó igual. Esta vez pude ver claramente su manipulación. Y aunque sus palabras buscaban hacerme pequeña, lo único que lograron fue hacerme más fuerte. Al escucharla hablar, comprendí que su mentira había sido tan grande como la de su hijo. Me dijo que todo lo que él hizo fue para protegernos, una frase que solo confirmó mi sospecha. Ella había estado involucrada desde el principio. Observé la forma en que cruzaba las piernas con elegancia, cómo sonreía como si tuviera autoridad sobre mi vida. Pero yo ya no era la mujer que ella podía manipular. Le dije que sabía la verdad, que ya no me tragaba sus excusas. Y por primera vez la vi perder el control. Su sonrisa cayó, sus ojos se abrieron ligeramente y aquel brillo de seguridad desapareció. Ese pequeño gesto fue suficiente para demostrar que había tocado la parte más profunda de su mentira. Y en ese momento entendí que la caída de ambos ya había comenzado. Esa noche, cuando finalmente me quedé sola, sentí que la casa respiraba de otra forma.
ya no era el lugar donde me hicieron dudar de mí misma. Era el lugar donde estaba encontrando mi verdad. Me senté en el suelo con todos los documentos frente a mí, repasando cada detalle con una paciencia fría que jamás había tenido. Vi números que no coincidían, fechas que revelaban que el plan llevaba meses formándose. Y descubrí algo peor. No solo me habían robado dinero, me habían robado confianza, tiempo, paz, sueños. Pero mientras revisaba cada papel, entendí que no habían podido quitarme algo mucho más valioso. No me habían quitado mi voluntad. Y con esa voluntad, su caída sería inevitable. Esa mañana desperté con una claridad que nunca antes había sentido. El dolor seguía allí, pero ya no me controlaba. Ahora era una herramienta. Me levanté con una calma extraña y comencé a organizar todo lo que había descubierto. Cada número, cada fecha, cada mensaje, todo tenía un patrón que ahora veía con absoluta nitidez. Me di cuenta de que la verdad no iba a buscarme a mí. Yo debía alcanzarla con inteligencia. Recordé cada mentira que mi esposo y mi suegra pronunciaron con tanta seguridad. Cada gesto que usaron para hacerme creer que estaba equivocada. Esa memoria ya no me lastimaba, me impulsaba. Abrí mi cuaderno y comencé a escribir un plan. No era impulsivo, no era caótico, era frío, calculado, casi perfecto. Por primera vez sentí que el poder ya no estaba en sus manos, sino en las mías. Y ese cambio me llenó de una fuerza silenciosa que no pensé que poseía. Salí de casa con la determinación de encontrar la pieza faltante del rompecabezas. Había descubierto mucho, pero sabía que todavía había algo que ellos escondían mejor que el resto. Caminé con paso firme, sintiendo cómo mi respiración se volvía más estable. Llegué al banco y pedí los movimientos que faltaban. Mientras esperaba, pensé en todas las veces que dudé de mí misma por culpa de sus mentiras. Ya no quería vivir bajo su sombra. Cuando recibí los documentos, vi transacciones que no reconocí, pagos hechos a nombres desconocidos. La verdad brillaba frente a mis ojos como un golpe directo. Mi esposo no actuó solo, y mi suegra lo había encubierto. Esa confirmación no me destruyó, me fortaleció. Y mientras guardaba esos papeles en mi bolso, sentí que el final de su engaño estaba más cerca que nunca. Regresé a casa sin mostrar emoción alguna. Por dentro era fuego, pero por fuera era hielo. Encontré a mi esposo en la sala, hablando por teléfono con voz baja. Demasiado baja para ser casual. Me quedé escuchando, oculta por la pared, y escuché nombres que reconocí de los documentos que obtuve. Su tono era urgente, casi temeroso. Cuando colgó y me vio, intentó sonreír, pero la tensión en su rostro lo delató. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Él sabía que algo había cambiado. Caminé hacia él con calma y observé cómo retrocedía ligeramente, como si sintiera que su mentira empezaba a desmoronarse. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, un miedo que no venía del amor, sino de la culpa expuesta. Y en ese instante, supe que mi silencio era más poderoso que cualquier grito. Sabía que después de enfrentar a mi esposo, debía enfrentar a la otra mitad de la mentira. Mi suegra. La encontré en la cocina, preparando té, como si todo estuviera en orden. Me miró con esa falsa dulzura que siempre utilizó para manipular. Esta vez no funcionó. Coloqué los documentos sobre la mesa, observando cómo su expresión cambiaba lentamente. Primero incredulidad, luego molestia, luego miedo. Me preguntó dónde había conseguido eso, intentando sonar tranquila, pero su voz tembló. Le dije que ya no tenía que fingir, que sabía la verdad completa. Ella intentó justificarse, hablar de familia, de sacrificios,
de malentendidos. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. La mentira que construyó durante meses comenzaba a desmoronarse, y yo estaba allí para presenciar. Esa noche me senté sola en la sala, rodeada por todos los documentos que había reunido. Ya no quedaban dudas. No había espacios vacíos ni preguntas sin respuesta. Tenía pruebas suficientes para destruir su mentira, para exponerlos frente a cualquiera. Pero lo más sorprendente era que ya no temía hacer. Miré alrededor de la casa que antes se sentía como una prisión emocional y ahora se sentía como un campo de batalla donde yo tenía ventaja. Pensé en todo el dolor que pasé, en cada noche sin dormir, en cada palabra que me hicieron creer. Y entonces entendí que la venganza no era solo un impulso, era justicia. Cerré el cuaderno con fuerza y respiré profundo. El plan estaba listo. Ya no quedaba más que ejecutarlo. Y sabiendo lo que venía, sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Desperté con una sensación distinta, como si algo en mi interior hubiera cruzado una línea sin regreso. El plan ya no era solo una idea. Ahora era una decisión firme. Me levanté despacio, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer, pero también la libertad que venía con ello. Caminé hacia la mesa donde guardaba todos los documentos y los revisé una vez más. Cada prueba, cada detalle, cada mentira estaba allí, clara y ordenada. Sabía que ese día sería el principio del fin para ellos. No buscaba lastimarlos por capricho. Buscaba poner fin a la manipulación, al robo, a la traición que casi me destruye. Mientras tomaba mi bolso y guardaba las copias, sentí cómo mi respiración se volvía más firme. El miedo que antes me paralizaba ya no existía. Ahora solo quedaba la determinación de revelar la verdad, sin importar el costo. Al llegar a la oficina legal donde planeaba presentar todo, sentí cómo cada paso resonaba con el peso de mis emociones. Caminé con firmeza hacia la recepción, sosteniendo los documentos como si fueran un escudo. Me senté a esperar, y por un momento pensé en todo lo que había vivido para llegar a ese instante. Recordé las palabras hirientes, las miradas falsas, las noches en vela imaginando qué había hecho mal, y ahora entendía que nunca fui yo el problema. La verdadera dificultad siempre estuvo escondida detrás de sus mentiras. Cuando finalmente me llamaron, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, no de miedo, sino de anticipación. Entré a la oficina con la certeza de que nada volvería a ser igual después de ese día. La verdad comenzaba a tomar forma legal, sólida, innegable. Salí de la oficina sintiendo que había dado un paso imposible de revertir. Ahora la verdad no estaba solo en mis manos. Estaba registrada, protegida, lista para salir a la luz. Mientras caminaba hacia mi casa, sentí un extraño equilibrio entre alivio y tristeza. Alivio porque finalmente avanzaba, tristeza porque aún era doloroso aceptar que quienes debieron cuidarme fueron quienes más me dañaron. Pero esa mezcla no me debilitó, me dio una claridad nueva. Miré el cielo gris y pensé que, aunque no podía cambiar lo que pasó, sí podía decidir cómo terminaría esta historia. Y en ese instante entendí que la venganza no era destrucción, era justicia para mi alma. Cuando llegué a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, mirándome como si hubiera descubierto que ya no podía controlarme. Su expresión era mezcla de enojo y miedo. Me preguntó dónde había estado, intentando sonar tranquilo, pero su voz tembló ligeramente. Mi suegra apareció detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión de alerta. Me miraron como dos personas que temen perder lo que creían asegurado. No dije nada, solo los observé. Y en ese silencio entendieron más de lo que cualquier explicación podría darles. Vieron en mi mirada que el juego había cambiado y que ya no tenían poder sobre mí. Por primera vez fueron ellos quienes dudaron
ellos quienes sintieron inseguridad. Y yo solo me mantuve firme, sabiendo que su caída estaba más cerca de lo que imaginaban. Esa noche, cuando ambos se encerraron en su habitación para hablar en susurros desesperados, yo me quedé sola en la sala mirando hacia la oscuridad. Y por primera vez no sentí miedo de lo que venía. Supe que en poco tiempo sus mentiras quedarían expuestas, no porque yo lo deseara por venganza ciega, sino porque era lo correcto. Me di cuenta de que mi dolor había tenido un propósito: abrirme los ojos, mostrarme quiénes eran realmente. Y aunque todavía dolía, ya no me consumía. Cerré los ojos y respiré profundo. La verdad ya estaba en movimiento. Nadie podía detenerla. Y yo, por fin, tenía el control de mi vida otra vez. A la mañana siguiente, ya no existía espacio para dudas. Ese día no solo iba a mostrar la verdad, iba a romper las cadenas que ellos creían eternas. Me levanté temprano y abrí cada carpeta donde guardaba las pruebas. Las miré con una calma que me sorprendió. No había temblor, no había miedo, solo certeza. Caminé hacia la sala y los encontré sentados juntos, hablando en susurros, intentando adivinar qué sabía yo exactamente. Cuando me vieron, sus rostros cambiaron. Mi esposo se tensó. Mi suegra contuvo la respiración. No dije nada al principio, solo coloqué los documentos en la mesa, uno por uno, como piezas de un rompecabezas que ellos mismos armaron sin darse cuenta. Observé cómo sus miradas se volvían más oscuras, más inquietas. Allí, frente a ellos, sentí que por fin recuperaba mi voz, mi fuerza y mi destino. Cuando comenzaron a leer, sus expresiones se desmoronaron poco a poco. Él intentó negar todo, usando el mismo tono manipulador que antes me hacía dudar, pero ya no tenía efecto. Su voz temblaba, y cada excusa se hundía en el silencio que yo mantenía como una pared indestructible. Mi suegra, por su parte, trató de hacerse la víctima, diciendo que solo intentó ayudar, que todo era un gran malentendido. La escuché en calma, con los brazos cruzados, observando cómo su máscara se quebraba. Cada palabra suya revelaba más de lo que quería ocultar. Me di cuenta de que la mentira siempre fue su idioma y que ahora, al no funcionar, se quedaba sin armas. Era la primera vez que los veía vulnerables, inseguros, temiendo el peso real de sus actos. Y ese momento marcó el inicio de su caída. La discusión subió de tono rápidamente. Él empezó a levantar la voz, frustrado porque ya no podía manipularme. Me acusó de exagerar, de no entender su situación, como si robarme fuera un acto justificable. Lo observé en silencio, viendo cómo su desesperación lo hacía perder el control. Mi suegra intervino intentando calmarlo, pero su voz sonaba igual de temerosa. Yo seguí firme, sin elevar la voz, sin caer en su juego. Por primera vez entendí que la fuerza no siempre está en quien grita más. La verdadera fuerza está en quien no se deja romper. Levanté los documentos y se los coloqué frente al rostro, recordándoles que ya no había vuelta atrás. Era su realidad, no la mía, y por primera vez sentí que ellos, no yo, eran los atrapados. Después del estallido, todo quedó en un silencio insoportable. Fue entonces cuando les dije que ya no podían evitar lo inevitable. Les expliqué que las pruebas estaban en manos de personas que no podían manipular, que la verdad ya tenía alas. Vi el miedo real aparecer en sus rostros, un miedo que no estaba disfrazado. Mi esposo empezó a caminar de un lado a otro, tomando su cabeza entre las manos, repitiendo que no podía perderlo todo. Mi suegra se quedó sentada, inmóvil, como si de pronto su mundo se hubiera vuelto demasiado pequeño. Yo los observé sin compasión, recordando cada lágrima que ellos me obligaron a derramar. Sentí que la justicia, por fin, respiraba cerca de mí. Y en ese instante supe que mi vida estaba por renacer.
Esa noche, cuando finalmente quedaron callados y derrotados, sentí que algo dentro de mí se cerraba para siempre y otra parte se abría con fuerza. Me senté sola en mi habitación y respiré profundamente, dejando que el silencio me envolviera. Pensé en todo lo que había soportado, en las mentiras, el dolor, la humillación. Y aún así, allí estaba, más fuerte que nunca. No había ganado por gritar más o por causar dolor. Había ganado porque no permití que su traición me definiera. La venganza ya no era un acto de rabia, sino la liberación de mi propia vida. Me miré al espejo y vi claridad en mi rostro, una seguridad nueva. Sabía que el siguiente paso sería aún más grande, y por primera vez, desde el inicio de todo, sentí paz. El amanecer llegó con una calma engañosa, como si el mundo intentara prepararme para el último golpe. Sabía que ese día no sería igual a los demás. Hoy, la verdad completa saldría a la luz, no solo para ellos, sino para todo. Caminé por la casa en silencio, sintiendo que cada paso me acercaba al final de una historia que nunca elegí, pero que aprendí a controlar. Mi esposo y mi suegra estaban en la sala, agotados, casi derrotados, pero aún aferrados a la idea de que podían detener lo inevitable. Los miré y sentí una extraña mezcla de compasión y justicia. Ya no había dolor, solo resolución. Saqué el documento final, aquel que contenía todas las pruebas juntas, y lo coloqué frente a ellos. Ese gesto fue como abrir una puerta que ellos habían intentado mantener cerrada durante meses. Y cuando sus ojos se encontraron con la verdad completa, supe que ya nada sería igual. Mientras ellos revisaban el documento, pude ver cómo sus rostros se transformaban. Ya no había espacio para mentiras ni excusas. Era el final de la farsa. Pantin. Mi esposo intentó hablar, pero su voz se quebró antes de formar una frase coherente. Mi suegra buscó una salida, una última manipulación, pero ya no tenía fuerza para sostener su máscara. Era como ver una torre derrumbarse lenta e inevitablemente. Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. El silencio era mi declaración final, un recordatorio de que había sobrevivido a todo lo que intentaron destruir en mí. Y mientras ellos trataban de comprender la magnitud de sus actos, sentí algo inesperado: ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, mi alma respiró sin dolor. Sabía que tenían miedo, pero también sabía que ese miedo no sería suficiente para que entendieran el daño que causaron. Por eso di el siguiente paso. Les expliqué que ya no podían seguir viviendo conmigo, que su presencia era un recordatorio constante de la traición que casi me destruye. Mi esposo intentó acercarse, buscando mi mano como si de pronto hubiera descubierto cuánto me necesitaba. Pero yo ya no era esa mujer dispuesta a sacrificarlo todo por mantener la paz. Mi suegra abrió la boca para protestar, pero la detuve con una mirada firme. No gritaba, no temblaba, no lloraba. Solo hablaba la verdad. Y cuando les pedí que se fueran, sus expresiones mostraron algo que nunca había visto: arrepentimiento real. Tarde, pero real. Cuando finalmente empacaron sus cosas, la casa se llenó de un silencio extraño. Un silencio de cierre, de final verdadero. Mi esposo pasó junto a mí con los ojos rojos, incapaz de sostenerme la mirada. Mi suegra, por primera vez, no dijo nada para defenderse. Salieron por la puerta sin volver atrás, y mientras lo hacían, sentí que el peso de meses enteros se desprendía de mis hombros. Caminé hasta la ventana y los vi alejarse, no con odio, sino con una claridad que nunca había tenido. Ellos eligieron su camino, yo elegí el mío. Y mientras se perdían en la distancia, entendí que la venganza no siempre es destruir al otro. A veces
es simplemente liberarte. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa me pareció mía. Me senté en la sala, encendí una luz suave y respiré profundamente. Sentí que la oscuridad que me rodeó durante meses finalmente se había disipado. Miré mis manos, aquellas que temblaron tantas veces por dolor, por miedo, por duda. Ahora estaban quietas, firmes, seguras. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que perdí y en lo que gané. No sabía qué vendría después, pero sí sabía algo. Ya no tenía miedo. Me levanté, caminé hacia la ventana y dejé que aire fresco entrara. Cerré los ojos y sonreí. Mi historia no terminó con la traición. Terminó con mi renacer. Y esa fue mi verdadera venganza.